Recording in progress. Se abre la sesión. Bueno, hoy día vamos a dar continuidad al tema que tiene que ver con la capacidad de riego, la decisión del Ministerio de Energía de reducir la reserva hídrica para el sistema eléctrico nacional. Quedaron pendientes de intervención con mayor extensión el asesor de la Comisión Nacional de Riego, señor Andrés Muró, no, bueno, creo que se pronuncia así, no lo sé, el profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Rodrigo Saavedra, director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, y el coordinador eléctrico nacional, señor Juan Carlos Olmedo. Entiendo, secretaria, que no hay cuenta, pero sí, hoy día la única persona que está presente por el momento es don Rodrigo Sangüesa. ¿Es así? Ya. Bienvenido, Rodrigo, a la Comisión de Agricultura y agradecidos también de que nos haya permitido escucharlo y poder entregarnos su versión respecto a este tema que a la Comisión le preocupa. Hubieron varias palabras de los distintos senadores acá presentes respecto a la importancia de la coordinación que se puede realizar entre el Ministerio de Agricultura, los organismos vinculados a las obras públicas y agua, y cierto, el Ministerio de Energía, porque pareciera que, y algo que me voy a tomar de las palabras del senador Sepúlveda, es probable, no quiero hacer un juicio, digamos, sino que una afirmación, que no se ha tomado en cuenta la normativa respecto de la situación del cambio climático, la crisis hídrica que vive el país, con la normativa principalmente que dice relación con la coordinación eléctrica nacional. O sea, cada uno de una u otra manera mantiene sus propias normas que fueron escritas hace 20 o 30 años, que en esa realidad el contexto, digamos, de la disponibilidad de agua a nivel nacional es muy distinto. Entonces, es evidente que cada uno se rige por sus propias normas y trata de cumplir de la mejor manera lo que está establecido por ley. Lo que nosotros hoy día quisimos abrir el espacio para profundizar es justamente cómo somos capaces de entrar en un espacio de conversación, de articulación y quizás incluso de cambios de normativa si fuera necesario. Así que esa es la introducción y todas las palabras suyas, don Rodrigo, y luego obviamente le vamos a dar el espacio para que los senadores puedan consultar, intervenir o opinar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por darnos el espacio para compartir una presentación. Lo que voy a mostrar ahora está trabajado de manera coordinada con la Dirección de Obras Hidráulicas. Yo a Rodrigo Saavedra le acabo de enviar el link para que se conectara, pero entendería que está en aquella. Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Me indican, por favor, si lo visualizan. Estamos ok. Ya. Bueno, la presentación está preparada por la Dirección General de Aguas y también por la Dirección de Obras Hidráulicas. Como antecedente, bueno, señalar que los embalses de riego construidos en las últimas décadas principalmente están pensados en generar demandas y en sostener demandas hidroeléctricas, pero también demandas de riego. Actúan como centrales de pasada para el aporte energético y en particular no están sujetas a las reservas hídricas de generación. Solamente mencionar que el informe al que se hace mención en el DS51 está radicado principalmente en 4 embalses, que es lo que vamos a ver dentro de esta presentación.
Señalar que existen dos sistemas naturales donde se han construido obras para la generación y que están asociadas también al riego, donde existen convenios del año 47 en el caso de la Laguna del Maule y del año 58 en el caso de la Laguna del Laja. Y estos dos convenios, el último actualizado el año 2017, hablan de cómo el recurso agua se tiene que aprovechar tanto para la generación y para el riego. Y habla de un protocolo, ¿cierto?, de una regla de operación del embalse. Y en este caso, de los dos cuerpos, laguna y lago. Estos son convenios con estatuto jurídico propio y han sido determinantes siempre para la asignación de derechos de aprovechamiento, ya sea para la generación Lo puedo interrumpir porque el tema es muy interesante. O sea, hay muchos aspectos que no conocemos y que van a ser muy importantes para esta comisión. Si es posible que nos envíe la presentación, mientras tanto, seguimos escuchándolo de esa manera y le imprimimos a los senadores porque de verdad es muy importante los datos que usted está dando. Y porque no alcanzamos a ver, eh, porque estamos viejos ya, entonces la ah, miopía está haciendo su efecto. sí, yo Entonces, también me puse lente por lo mismo, no se preocupe. si nos puedes mandar la presentación, además de que sigamos escuchándote, sería excelente. La Secretaría acá la Sí, imprime. sí, la voy a Gracias. pasar a PDF para enviársela en breve. Voy a Muy esperar bien. un poquito. ¿Me indica el correo, por favor? El correo es agricen@senado.cl. Perdón. Puedes avanzar nomás si es que ya enviaste el correo. Nosotros nos encargamos. Sí, estoy enviando porque se demora, porque tenía muchas imágenes. Ya, no hay problema. Lo otro es que aprovechamos de saludar. Entendemos que está el asesor de la Comisión Nacional de Riego, señor Andrés Muró, que no sé si es así el apellido, me disculpa, profesional también de la Dirección de Obras Hidráulicas, señor Rodrigo Saavedra. Todavía estamos a la espera de don Juan Carlos Olmedo, que la semana pasada sí estuvo, pero por una cuestión de tiempo no pudimos escucharlo como hubiéramos querido con toda la extensión necesaria. Ya, ¿se ve nuevamente? Sí, está perfecto. No, no Ya. se preocupe, si nosotros vamos a imprimir, no hay problema. Ya, ya. Entonces, como señalaba, tenemos dos sistemas naturales de acumulación de agua que funcionan también como generadores de hidroelectricidad, en este caso Laguna del Laja y Laguna del Maule. Ambos tienen convenios del año 47 y 58, y estos convenios tienen un protocolo de operación. Hay un protocolo de operación que habla cómo las aguas dentro de estas dos fuentes se administran para efectos de solventar, ¿cierto?, los dos usos existentes en ellas. El estado actual de estas obras generan tanto el recurso de agua necesario en particular para la cuenca del Laja, para la laguna del Maule, pero también satisfacen requerimientos de demanda energética. En lo pertinente al DS51,
la reserva hídrica, el objetivo que busca es disminuir o manejar el superávit o el déficit de generación eléctrica, y el coordinador en este caso entrega los lineamientos a las centrales de tal forma de garantizar la existencia de agua de la cantidad de reserva hídrica efectiva disponible. En este caso, lo que se plantea es una reducción hasta 205 gigawatt hora. El procedimiento de acumulación, así como los términos generales para la recuperación, están elaborados usualmente por el coordinador y comunicados a la comisión, en conformidad al artículo 291 del año 2012 del reglamento. Respecto de la preocupación sobre los impactos en la agricultura, lo que se hace acá es se amerita el análisis del territorio en que se circunscribe, en este caso el uso combinado de obras de regulación tanto para la región, para riego, como para la generación. ¿Dónde están ubicadas estas obras? En la región del Maule, en la región del Biobío, la laguna del Maule y la laguna del Laja, respectivamente. Cabe señalar que ambos sistemas, tanto la laguna del Maule como la del Laja, tienen, como señalé delante, estatutos jurídicos, que son los convenios de riego del año 47-58, en los cuales se establece la operación, la que ciertamente no puede afectar el riego, y las medidas que toma el coordinador, que afecten tanto la laguna del Laja como la laguna del Maule, requiere además un acuerdo entre la DEVACHE del MOP y los regantes beneficiados, por cuanto aquí existe un convenio entre las hidroeléctricas, el Estado y los agricultores para efectos de la mejor utilización de las aguas embalsadas en estos dos cuerpos. En cuanto al estado de embalses, la lámina que ustedes pueden ver está marcado en rojo con un cuadro la situación de los embalses a la fecha. Por ejemplo, en el caso de la laguna del Maule, la capacidad al día de hoy es del 21% respecto de su capacidad total de almacenamiento, y está en un 46% bajo respecto al promedio histórico, pero este es un informe a fines de julio. En el caso de la laguna del Laja, está en un 15% de su capacidad de llenado total, y en un 51% bajo respecto del promedio histórico. En el caso de los embalses Colbún y el embalse Ralco, están en un 54% y en un 92% respecto de sus capacidades totales, y en términos del promedio histórico, en el caso de la Colbún, en un 83% del promedio a fines de julio, y en el caso del embalse Ralco a un 175% respecto del mismo promedio al año anterior. Lo que podemos decir dentro de los datos que tenemos como dirección de agua es que al mes de julio los embalses aumentaron sus volúmenes del orden de un 12,9%. El mayor aumento correspondió a los embalses dedicados efectivamente al riego, dado las importantes precipitaciones que hubieron durante el mes pasado. Y el resto de los embalses, ¿cierto?, sufrieron aumentos menores, pero del orden de un 10 a un 10,5. En términos globales, los embalses presentan todavía un déficit de volumen de un 22,8%. El déficit más significativo corresponde a los embalses mixtos y los dedicados a riego, solamente con un déficit del orden del 40,8%. Para los embalses que están netamente asociados, por ejemplo, al tema de agua potable, existe un déficit del 23,9%, y los embalses dedicados a la generación son los únicos que tienen un superávit del orden del 16,5%. Si comparamos con la fecha del año anterior, el volumen embalsado en el país es superior en un 25,8%, pero es, como señalé antes, diferente en cada uno de los tipos de embalse. Los embalses dedicados a la generación presentan un aumento de un 82,7%, y los que están dedicados exclusivamente al riego presentan un déficit del orden del 4,2%. Y en esta tabla, ustedes lo que pueden ahí observar es la comparación entre los volúmenes almacenados
a julio de este año, comparativamente con el año 2022, respecto de cada uno de los embalses, separados por región, y donde además se indica en la última columna el uso en particular que tienen estos embalses. En el caso particular de los 4 embalses que están asociados al tema de la reserva hídrica, está el embalse Rapel, la cuenca del río Maule, donde vemos que los promedios, estamos bajo los promedios del año anterior. En el lago Laja, embalse Ralco, los embalses Pangui también. Y algo que es interesante que comentar es la cantidad de nieve respecto del año anterior que ha caído en las cuencas. En general, el equivalente de agua en nieve, en promedio, durante el año 2022, es de 401 milímetros, y a la misma fecha, el año 2021 fue de tan solo 11 milímetros. Como conclusiones, estimamos que la aplicación del DS51 afecta solamente a los embalses de energía y no en los usos mixtos como la laguna del Maule y Laja, porque además de que tienen que entregar una componente eléctrica, existen convenios de operación entre las generadoras y los regantes que existen en estas cuencas. Los embalses de riego tienen centrales de pasada y utilizan los caudales correspondientes a la demanda de riego para generar. Estos son los últimos embalses que se han ido construyendo. Y en el efecto del DS51 no puede alterar la posibilidad de utilizar los derechos de aprovechamiento por parte de sus titulares y no debe alterar el abastecimiento de los derechos de aprovechamiento que utiliza la agricultura. Si eventualmente se produciera algún efecto, este estaría acotado a las regiones del Maule y el Biobío, cuestión que durante los últimos años, justamente en el manejo del recurso hídrico, es necesario señalar que aquí existen organizaciones de usuarios en las cuales tanto las hidroeléctricas como los otros usuarios, en particular la agricultura, son parte de estas juntas de vigilancia o de estas organizaciones, y por lo tanto se hace un manejo de cómo se distribuyen los caudales disponibles en cada una de las fuentes. Sin perjuicio de esto y de la disponibilidad mayor que se ve en algunos embalses, principalmente asociados al tema hidroeléctrico, siempre es necesaria la coordinación entre los actores de cada una de las cuencas, de tal forma de permitir que los usos existentes en ella coexistan en armonía, distribuyendo los caudales existentes en cada una de las fuentes. Eso es lo que teníamos preparado. Bueno, primero contarte que la información que nos estás entregando es muy, muy relevante. No sé si les parece que continúen con el resto de los expositores y dejemos para después consultas o prefieren consultar al tiro, porque recién los senadores tienen en sus manos el documento que permite poder tener una visión más clara de la exposición, que nos ha permitido tener muchísimo antecedente que estábamos esperando. Eh, ¿Qué piensan los senadores? ¿Les parece que continúe el próximo y después? Ya. Según el orden que nos ha propuesto la Secretaría, el profesional de la Dirección de Obras Hidráulicas, don Rodrigo Savera, se encuentra presente, ¿cierto? Así Sí. es. Sí, discúlpeme que vuelvo a reiterar que no veo absolutamente nada su nombre de aquí. Pero sí, don Rodrigo, bienvenido a esta Comisión de Agricultura. Ya di mi pequeña introducción que tiene que ver un poco con poder comprender de manera técnica cómo funciona esta situación de los embalses y esta mixtura que en algunos casos se produce entre la, digamos, producción eléctrica y el riego, siendo obviamente esta comisión muy interesada, digamos, en los temas que dicen relación con la cantidad de decretos de escasez hídrica que hay en Chile. Y estamos en buen momento de analizar los temas porque este año ha sido un año especialmente privilegiado en torno al agua caída en Chile, comparado con los años anteriores. Evidentemente los promedios son algo distintos. Pero le damos la palabra, don Rodrigo, lo escuchamos atentamente y vamos a probablemente hacer un corte con usted para algunas consultas que van a hacer los senadores una vez terminada su exposición, a ambos expositores para no quitarle tanto tiempo también a nuestro otro expositor, don Rodrigo Sangüesa.
Sí, eh, mire, más que nada compartir que lo que ha presentado recién el director general de Aguas son los antecedentes que trae el MOB a esta comisión, y yo creo que en gran parte ya han sido planteados. Quizás si hay algunas consultas más tarde podemos incorporarnos con la respuesta. Pero en lo principal, señalar que en las revisiones que nosotros hemos realizado como Dirección de Obra Hidráulica y también en conjunto con la DGA, es que eh, este decreto del Ministerio de Energía eh, solo afecta a estos cuatro obras, y dos de ellas tienen uso compartido. Todos los embalses de riego, Puclaro, Santa Juana, el embalse La Paloma, eh, que son los embalses que ha construido la Dirección de Obras Hidráulicas, eh, tienen como base para generar solo las demandas de agua para riego. Por lo tanto, funcionan en la práctica como centrales de pasada, ¿no? Y de esa forma no permiten concebirlos como embalses para guardar energía, ¿ah? No contribuyen al tamaño de la pila. Y bien lo decía el director general de Agua, los únicos dos que podrían tener este efecto son la laguna del Maule y el lago Laja. Y si por alguna razón llegara a tener alguna implicancia, sería solo en la parte eléctrica, que está independizada de la parte de riego. Pero además existe un protocolo específico para cada una de estas obras de cómo tienen que operar, y eso prima sobre cualquier otra instancia, otra ley, digamos. De tal manera que, como conclusión, nosotros hemos llegado a la convicción de que el decreto no afectaría al riego con los antecedentes que hoy disponemos. Bueno, primero agradecerle su presencia acá y bueno, yo sé que el trabajo entre la de OH y la DGA es bastante mancomunado. Eh, es plantear solamente que este resumen de la situación de los embalses de julio del 2022 nos permite a nosotros poder comprobar lo que usted plantea en términos de que el uso principal, tanto del Laja como de Maule, son los únicos que son mixtos. El resto o son de riego, son de agua potable o son de generación propiamente tal. Y eso nos permite a nosotros tener claridad respecto de este famoso decreto que efectivamente al no tener esta información tan clara puede generar algún tipo de confusión. ¿Le parece a los senadores que les dé la palabra? Porque no quiero quitarle tanto tiempo a la DGA ni al de OH, y que ustedes puedan hacer las consultas que estimen convenientes. Senador Castro Sí, y después senador Coloma. sí, bueno, la verdad que rebatirle un poco a don Rodrigo, porque, sí, a don Rodrigo Saavedra, él está hablando últimamente, porque la verdad que sí afecta en el riego, porque la laguna del Maule, que yo la conozco mucho, es una laguna que efectivamente se construyó para riego, y cuando se estaba construyendo aparece Endesa, que en esos tiempos también era del Estado, y dice, oye, la podemos ampliar y vamos a trabajar también en generación. Y obviamente que el Estado llega a su acuerdo y ahí se hace el convenio del 47, donde obviamente que se amplía esta construcción, y, y se llega a un convenio de decir, ya, hay una porción que es la porción baja, que ya no me acuerdo bien, se divide en tres porciones. La porción baja parece que son 170 millones de metros cúbicos. Esa es reserva para el consumo, es una reserva estratégica. Eh, Hasta los 500 millones de metros cúbicos, eso es riego en un 80% y un 20% para generación, y en la porción superior era 80% generación y 20% de riego. Pero Laguna hace muchos años que está bajo la porción intermedia. Por lo tanto, el riego es 80% y generación un 20%. Pero se dice lo siguiente, se puede generar siempre y cuando esté asegurado el riego. Y resulta que nunca está asegurado el riego, por eso me llama la atención. Eh,
que en el aseguramiento para el riego no existe. Sí, hoy día estamos viendo que, imagínense, lo que nos dice, tiene un 21% de la capacidad. Un 21% de la capacidad, si usted le descuenta ese 21%, los 170 millones de metros cúbicos, casi no le queda agua. Y yo sé, me consta que en pleno invierno, junio, julio, le han sacado 40 millones de metros cúbicos. En junio, julio. Entonces uno dice, si le sacan 40 millones de metros cúbicos en pleno invierno, donde no hay riego, lo usan para generación, y las explicaciones que dan, que siempre se ha hecho así. Efectivamente, siempre se ha hecho mal. Antiguamente no había necesidad de agua y nadie alegaba, pero hoy día con la necesidad de agua y la escasez de agua, obviamente que cualquier metro cúbico que le saquemos en pleno invierno, a los agricultores les duele muchísimo. Han habido demandas, juicios, hay una resolución judicial que determina que los agricultores tienen la razón, pero ahí donde la autoridad, que en este caso sería la DOH, la encargada de poder velar y ser, llamemos cumple la función de juez ahí, es la que debe tener cuidado de cuidar la reserva que es para los agricultores. Entonces, tenemos ahí una tremenda dificultad porque, como digo, se le saca agua en pleno invierno. Y ese es un tema que tenemos que ver cómo nos perjudica. Otro que pasa lo siguiente, que la complicación que tenemos ahora, seguramente el encargado del coordinador eléctrico hace una planificación con tiempo, con mucha anticipación. Entonces, ahí es donde nos cae la duda, que esta planificación que hace con tiempo, lo más probable es que el coordinador eléctrico dice, mire, yo necesito energía en tal fecha, se planifica y la DOH al final, entendiendo que hay una junta de vigilancia y llegan a estos acuerdos que son acuerdos que no son los que los agricultores respaldan, porque una cosa es la junta de vigilancia y la otra cosa son los agricultores. La junta de vigilancia, desde mi conocimiento, obedecen a las eléctricas más que a los agricultores y autorizan, se ponen de acuerdo y autorizan abrir la compuerta en pleno invierno. Y ese es un dolor gigantesco que provocan a los agricultores, porque yo creo que esta planificación es con anticipación, se sabe con mucha anticipación. Entonces nadie podría decir que el coordinador eléctrico no hace una planificación de acuerdo a la necesidad de energía que tiene en su momento. Y ese es un tema que se necesita en esa laguna, de que se respeten la resolución judicial y que se respete el convenio del año 47. Y ahí hay varias interpretaciones y justificaciones indebidas, pero quienes salen perjudicados son los agricultores. Y hace un par de semanas atrás, cuando se generó este conocimiento, que lo trajo acá el senador Coloma, de que se iba a bajar, además de eso se bajaba, en el fondo, ya vemos el nivel de los embalses en favor de la generación. Obviamente que están todos los agricultores muy preocupados porque, aparte de no tener el recurso, que está escaso, y les bajan más encima esta reserva, en el fondo quedaría el sector agrícola sin ninguna posibilidad de regar. Ese es el tema, ese es el comentario. Por eso me gustaría de ver cómo vamos a solucionar un problema que debemos entregarle tranquilidad a todos los agricultores de la cuenca del río Maule, que son muchísimos, porque involucran la provincia de Talca y la provincia de Linares. Eso, Presidenta. Pedido la palabra señor senador Coloma y luego la senadora Sepúlveda y luego también después damos paso a la respuesta. Muchas gracias, presidente. Voy a ser lo más breve posible. También yo tengo una discrepancia que hemos conversado harto con el senador Castro respecto al rol de la Junta de Vigilancia. Yo soy más bien partidario y creo que han hecho una labor muy importante en cuidado del agua, pero bueno, esas son las discusiones naturales y son muy legítimas que puedan existir. Pero mire, yo quiero plantear una cosa distinta a los Rodrigo y a don Andrés. ¿Sabe lo que pasa a mí? Que yo quiero de alguna manera generar una suerte, voy a sacarme de sana provocación, digamos, respecto de cuál es el futuro del agua en nuestro país, particularmente en la que a ustedes les corresponde de alguna forma administrar.
Porque yo creo que nosotros de verdad no podemos seguir con los mismos parámetros de hace 50 años atrás con el agua, tiempos en los cuales llovía. Y hoy día no lo ocurre.Nosotros en esta Comisión de Agricultura, hace algunos años, estaba la secretaria, pedimos un informe grande respecto de toda la capacidad de embalse de Chile y descubrimos que la capacidad había mejorado un 40% en 40 años, lo que revela el 1% al año, que es una cantidad pobrísima, digamos, usted te compara con cualquier otro indicador, búsqueme cualquier indicador en 40 años y va a encontrar que ha sido mucho más generoso, y creo que eso ha sido una falta de preocupación del Estado por el cuidado del agua y la preocupación de los agricultores. Pero dicho eso, a mí lo que me sorprende, entonces por eso se lo digo en todo, es que sigamos considerando igual que hace 50 años la relación de agua-electricidad. Más allá de los convenios que haya, si yo creo que aquí llegó la hora de cambiar, y no estoy diciendo que hay que destruir lo que se ha construido, pero cuando claramente tenemos una crisis mundial en materia, digamos, de cambio climático y nacional en Chile en materia hídrica, no puedo creer que se siga funcionando con parámetros antiguos. Voy a poner el ejemplo. Cuando lo hago en la Laguna del Maule, digamos que la que conocemos mejor, está hoy día al 20% de su capacidad, más o menos. Eso es lo que yo estuve mirando, al 20%. Pero se hace una distinción e inconscientemente ustedes plantean una distinción de lo que es de agua y lo que es de electricidad. Yo creo que esa distinción no puede seguir existiendo, y por eso que yo quiero convocar a algo un poquito más profundo. O sea, ¿por qué se usa electricidad en los meses de invierno? ¿Por qué se saca? Tema que el cual no sirve para nada al mundo agrícola, porque digámoslo, si tenemos un porcentaje X y hay meses, si usted lo saca de septiembre a febrero, voy a poner esos parámetros, esa agua tiene dos usos: eléctrico, que ayuda, y agricultura, que es de vida o muerte. Entonces, yo no sé cómo hacemos cambios importantes para generar que esa agua, la poca que vamos guardando, tenga doble uso. No sé por qué se sigue creyendo que son aguas como si fuera un producto, un commodity, digamos, que uno da de lo mismo, cuando no tenemos eso. Yo, este tema, créame, presidente, que me involucré, digamos. Entonces, la explicación que me dieron, ¿por qué eso fue así? Porque el precio del nudo era muy diferente en invierno y en verano antiguamente. Entonces uno podía entenderlo. Hoy día cada vez es más parejo, en gran medida por la energía renovable. Yo sé que todavía falta, pero yo creo que tenemos que ser capaces de, desde agricultura, por eso que la DOH y la DGA tienen roles, nosotros tenemos roles, deberíamos postular un cambio de paradigma respecto del uso del agua en Chile, en donde ya tenemos un código que privilegia el consumo humano, el caudal ecológico, pero respecto del agua que se embalsa, exigir que sea de doble uso, no seguir con esta separación del año hace 80 años, en que se hizo algo y tiene una diferencia. Yo creo que, y eso necesitamos autoridad, y eso tiene que ser la autoridad. Insisto, además para las eléctricas, tampoco, si se planifica con tiempo, tampoco es un drama, porque quiere decir, porque también si ellos pueden usar el agua de verano de mejor manera, y para el coordinador eléctrico, sabiendo que tiene que mejorar el consumo o tiene que considerar más uso de la hidroelectricidad en los meses de verano, también ayuda. Entonces, presidente, yo lo hago desde ya, desde la impotencia, porque no puedo creer que ya todos rezamos, ya no sé, San Isidro está ultra rezado porque necesitamos agua, y el agua que se guarda, la mitad, no una mitad, un porcentaje, se usa para una cosa que es legítima. Yo no estoy diciendo que sea ilegítima, pero que tiene, a mí me angustia cuando voy a pasar el senador Castro le pasa igual, digamos, cuando pasamos en invierno, agua que al final va al mar, digamos, solo para uso eléctrico. Eso es lo que yo quería plantearle, quería aprovechar, y le agradezco esta instancia. No estoy diciendo, no estoy concentrándome en una especie de resumen de lo de hoy día, estoy pensando en políticas públicas que hagan sentido a Chile para los próximos años. Yo por lo menos estoy convencido que es una misión decisiva para la agricultura en nuestro país. Gracias, presidente. Le vamos a dar la palabra a la senadora Sepúlveda y insistir en eso. Las autoridades, algunas de las que están presentes,
son nuevas en esto, no en lo técnico, sino que como autoridades hoy día, en el rol que hoy día están desarrollando. Y en ese contexto, la comisión ha salido un poco del foco permanente de trabajo legislativo a petición del senador Coloma y el senador, de todos los senadores presentes, pero principalmente los que hoy día tienen una crisis hídrica importante en sus regiones y que tienen una vocación agrícola que le ha dado muchísimo al país también. Entonces, entenderlo a todos los que están presentes hoy día como profesionales y autoridades de gobierno, que el sentido que tiene esto es un diálogo más profundo, como lo ha planteado el senador Coloma, en el rol que cada uno de nosotros debiéramos jugar para que esto realmente tenga un mejor futuro. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, a mí mi gran preocupación a las autoridades que están aquí, a mí me gustaría de alguna manera que, ¿sí? No, quizás tener a los ministros, fíjese en su minuto, porque y nos ayuda mucho lo que ustedes nos están relatando, pero uno echa de menos una coordinación interministerial en los usos del agua. Y siguiendo un poco lo que plantea el senador Coloma, ¿no? De cómo hoy día no es posible que para generación eléctrica no tengamos la posibilidad de volver a embalsar. O sea, yo no sé si la palabra es contraembalse, por ejemplo. Uno dice, produzcamos energía, pero no la soltemos, sino un embalse que permita volver a retener agua. Nosotros estamos con la Comisión Nacional de Riego tratando de incorporar el concepto de acumulación de agua de invierno, ¿no? Entonces, llevar agua de donde se está produciendo y donde uno ve que se va al mar y pum, al embalse de invierno. Estamos tratando de crear pero uno dice, bueno, ¿cómo no? El ministro de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, en una conversa, hoy día no nos sobra el agua, ni en invierno ni en verano, ni en invierno ni en verano. Entonces, si lo que hacemos es generar energía, esa agua se va, bueno, ¿cómo haces un contraembalse? No sé si será, esa es la nomenclatura, ¿no? O la posibilidad de crear embalses alrededor de eso que te permita acumular, ¿no es cierto?, para riego. Yo entiendo la diferenciación que se hace a diferencia del senador Coloma, que tú dices, bueno, aquí tengo un resguardo para riego y para energía. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que ocurre con lo de la energía? La energía no la podemos soltar, no podemos hacer que se vaya en el invierno, ni tampoco, sino buscar la fórmula de hacer estos embalses para la agricultura posteriormente a la generación de energía. Entonces, no sé si han revisado eso. Yo tengo, por ejemplo, el embalse Rapel. Estamos tratando ahora de generar un proyecto de 23.000 millones para sacar agua del Rapel, que tiene la DOH, ¿no es cierto? Derechos de agua, para entregar para 2 o 3 comunas de la región de O'Higgins del Secano Costero, Litueche, La Estrella y Navidad. Entonces, lo que estamos tratando, ahí va a ser también un embalse doble propósito, ¿no? Entonces, yo creo que echo de menos la conversa como para lo que ustedes están haciendo, nos parece bien, pero ¿cómo lo volvemos a reutilizar? Eso, presidenta. Yo me tengo que ir a Obras Públicas. Sí, ahora. Va a intervenir don Juan Carlos Olmedo como coordinador eléctrico nacional. Entiendo que también está acompañado de otro profesional. Y ahí vamos a ir cerrando un poquito el capítulo. Informarle a la senadora que se invitaron a los 3 ministros, pero se excusaron. ¿Ya? Sí, sin duda. Bueno, la senadora Sepúlveda tuvo que retirarse a Obras Públicas. Le damos la palabra a don Juan Carlos Olmedo. Don Juan Carlos, tiene la palabra. Presidenta. Se ve perfecta su presentación. Perfecto, ¿nos escucha bien? Muy bien. Perfecto. Bien, por su intermedio, Presidenta, quisiera dejar a nuestro director ejecutivo, Ernesto Huber, para que aborde específicamente, si a usted le parece, la materia relativa a las reservas hídricas. Por supuesto que me parece, usted es el jefe, así que de todas maneras, aquí lo importante es que profundicemos en el tema que en el fondo fue el motivo de esta solicitud del senador Coloma y sin desmerecer que todos nos han aportado mucho, es muy relevante esta exposición para nosotros. Así que adelante, tiene la palabra suya. Muchas gracias, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Voy a mostrar algunas láminas que la vez pasada pasaron un poquito más rápido, pero haciendo énfasis en la flexibilización de la reserva hídrica establecida en el decreto 51. Y a modo de contexto, habíamos hablado que la situación del año pasado constituía el segundo año más seco de la estadística, como se ve en la gráfica que ustedes están viendo, el año 21-22, muy similar a los años 68-69 y 98-99. Y en ese contexto se dictó este decreto de racionamiento preventivo por allá por el mes de agosto, y en marzo de este año el ajuste que se hizo a este decreto consistió en establecer un objetivo, una reserva hídrica que había que constituir en los distintos embalses del sistema, a objeto de hacer frente a situaciones críticas de abastecimiento en el sistema. Es así como en marzo, el 24 de marzo, aparece este decreto estableciendo 600 gigawatt-hora como objetivo para conformar esa reserva en distintos embalses en el sistema, haciendo uso de generación térmica que llamamos generación térmica no económica. Fundamentalmente se formó con generación constituida por plantas que operan con diésel. Y el contexto que teníamos en esta situación está indicado en esta lámina. Básicamente afluentes mínimos a las distintas embalses hidráulicos, centrales hidráulicas, también algunas indisponibilidades de centrales térmicas. Hacíamos un análisis de riesgo con los estudios de seguridad de abastecimiento, considerando fallas prolongadas de algunas centrales. También había restricciones de transmisión en el sistema, algunas dificultades para descargar carbón o combustible en algunas plantas térmicas relevantes que conforman el parque generador del Sistema Eléctrico Nacional, y también estas dificultades en la logística de diésel para suministrar algunas plantas, y esa situación como análisis de riesgo está recogida en nuestros estudios de abastecimiento. Entonces, ese era el contexto de la conformación de esta reserva hídrica. Ahora, ¿qué gestión hemos hecho de la reserva hídrica? Bueno, una vez que se conformó un cierto volumen de reserva hídrica y las condiciones hidrológicas fueron mejorando, nosotros detectamos la necesidad de flexibilizar el uso, en el sentido que el decreto de racionamiento preventivo establece una conformación de la reserva, juntar, por así decirlo, agua en los embalses, haciendo uso de generación diésel, como fue la situación que se ilustra en esta lámina para los meses de marzo, abril y mayo. Y el decreto establece que esta agua tiene que quedar almacenada y exclusivamente podría ser usada en el sistema frente a condiciones de riesgo de abastecimiento en el sistema, ¿ya? Una situación particular que vivimos fue el día 14 de julio, cuando se interrumpió, hubo una falla en una línea de 500 kilovolts desde la zona de Pan de Azúcar hasta Santiago, eso es la región de Coquimbo, hasta Polpaico, acá en Santiago, y esa interrupción implicó una situación de riesgo y hubo que hacer uso de esta reserva hídrica tal cual como estaba establecido en el decreto de racionamiento preventivo. La lámina que ustedes ven a continuación muestra justamente en la zona del emplazamiento, la quebrada donde se cortaron estos conductores producto de la situación climática. Eso significó una interrupción de un flujo de potencia en el momento de la falla, fue la madrugada del 14 de julio, de aproximadamente 900 megawatts, 884 para ser preciso, y además durante el horario solar eso significó una menor disponibilidad de generación eficiente en la zona centro-sur del sistema, hasta por un monto de 2.000 megawatts, producto del aporte muy relevante que hace el parque renovable en la zona norte del sistema. En esta situación se usó la reserva hídrica a partir del 14 de julio, tal cual como estaba previsto en el decreto. Ahora bien, ¿por qué es necesario flexibilizar? Porque las condiciones hidrológicas del sistema mejoraron en relación al año pasado, y nosotros estamos visualizando ciertos riesgos de vertimiento de esta reserva hídrica. La flexibilización entonces consiste en hacer uso de esa reserva en forma anticipada para justamente evitar que exista riesgo de verter esta reserva. Y ese riesgo, bueno, de alguna forma queda establecido en las mejoras, tal cual como se dijo hace un rato, mejora en las condiciones de disponibilidad de nieve en algunas cuencas,
De hecho, el pronóstico de hielo que recibimos ahora a comienzos de agosto muestra que la situación que estamos esperando para la cuenca del Maule, por ejemplo, ya no es el segundo año más seco de la estadística como ocurrió el año pasado. Estamos hablando del 11º año más seco de la estadística, y en el caso de las cuencas que están más al sur, me refiero a Laja y Ralco, la situación representa aproximadamente el 15º año más seco de la estadística. Con todo, la energía afluente adicional que estamos esperando este año, producto de las mejoras de las condiciones hidrológicas, representan aproximadamente unos 5 terawatt-hora, que equivale aproximadamente a unos 3 ciclos combinados de generación de base para este periodo de deshielo que va desde octubre del año 2022 a marzo del año 2023. Y los gráficos que están en esta lámina muestran justamente la mejora en la energía embalsada. Me parece que los colegas de la DGA o del MOP también hicieron referencia a eso. Tenemos hoy día aproximadamente 10 veces la energía embalsada gestionable que teníamos el año pasado a igual fecha. Estamos hablando de 140 gigawatts que teníamos el año pasado embalsado a esta fecha, y hoy día tenemos del orden de 1.400 gigawatts en energía gestionable. Y también el gráfico de la izquierda muestra la mejora en las condiciones de la energía afluente del sistema, incluso en algunas semanas de julio cercanas a condiciones medias, y había cuenta de esto. En la lámina siguiente se ven las trayectorias de cota, los niveles del embalse Colbún y del embalse Ralco. La línea roja representa la situación que teníamos el año pasado, donde la crecida, los aumentos de afluente producto de las precipitaciones de agosto significaron que el embalse Colbún subiera aproximadamente 30 metros su nivel, y en el caso de Ralco, desde cotas mínimas, llegara prácticamente a las 7.25, sin haber vertimientos el año pasado. Por lo tanto, con los niveles de los embalses que están hoy día, claramente situaciones hidrológicas como las que ocurrieron en agosto del año pasado podrían llevarnos a ciertos riesgos de vertimiento, y por esa razón la modificación del decreto de racionamiento, del decreto 51, que se publicó el sábado 30 de julio recién pasado, estableció esta flexibilización, es decir, la posibilidad de usar anticipadamente esta reserva hídrica, manteniendo sí un monto mínimo en torno a los 205 gigawatts, que es el nuevo valor de reserva hídrica que establece el decreto de racionamiento. Y estas últimas láminas dan cuenta de la menor energía afluente que tiene el sistema en los meses de abril, mayo, junio, dependiendo de la condición hidrológica, cuando las precipitaciones se han retrasado. Como todos sabemos, los últimos 12 años han sido años secos. Y en esta última lámina que traemos se muestra cómo de alguna forma existe una cierta estacionalidad, un aumento de consumo en la medida que nos acercamos al invierno, en los meses de abril, mayo, junio, una reducción importante de hasta un 30-40% del aporte de la energía solar, en el gráfico que está aquí al lado izquierdo abajo, ¿no es cierto? Se ve cómo la energía solar, por la menor radiación en los meses de invierno, abril, mayo, junio, julio, otoño-invierno, efectivamente hay una menor generación solar. Y bueno, también hay una disminución de la energía de centrales de pasada, que también se hace de manifiesto en estos meses de otoño e invierno. Eso es lo que puedo comentar por su intermedio, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si ustedes enviaron la presentación. Si no es así, vamos a agradecerles muchísimo, porque realmente los datos son extraordinarios para el análisis. De tal manera que ahora yo le voy a dar nuevamente la palabra a los senadores, porque ya vamos como cerrando, y quizás tomar algunos acuerdos posteriores a... ¿El coordinador no va a agregar nada? No sé si el coordinador va a agregar algo, pero le había dado la palabra al director. ¿El coordinador tiene algo más que agregar para entrar en el espacio de preguntas? Sí, por su intermedio, Presidenta, quizás solo precisar que la reserva hídrica solo se constituyó con motivo de la emisión del decreto de racionamiento. No es algo que se haga periódicamente, sino que es algo que se hace excepcionalmente con el fin de
evitar situaciones o contener situaciones de potencial déficit de suministro. Quizás precisar solo eso. Solo agregar algo que no puedo evitar antes de darle la palabra a los senadores, es que estuvimos hace pocos días en Copiapó viendo, haciendo una comisión de agricultura en terreno, principalmente con los regantes del valle, productores de uva, y viendo la gran experiencia de la desaladora que hay en la zona. Y evidentemente apareció el tema de los regantes, de los embalses de Copiapó, y varios dirigentes, presidentes de comunidades de agua plantearon la enorme necesidad de poder ampliar las capacidades que estos embalses tienen, cuestión que creo que es muy relevante, que no lo vamos a ver hoy día, pero sí lo dejo instalado porque ellos plantean que cuando vienen estos inviernos lluviosos, estos inviernos o veranos especialmente, digamos, generosos, porque ellos también tienen lluvias de verano, hace falta hoy día poder acumular esa agua que es tan valiosa y tan productiva en esa región, en esa zona. Entonces, igual, o sea, yo personalmente creo que Chile tiene muchas alternativas a poder regar y los embalses son lentos, son complejos, son caros, tienen estudios de impacto ambiental, todo eso lo sabemos, pero independiente de eso, el esfuerzo, en mi opinión, debería estar muy ligado a ampliar la capacidad de los embalses y a crear nuevos embalses en Chile, porque es una de las grandes alternativas de poder regar el país. Senador Castro, que es de la zona afectada del Maule, así que va a poder también dar su opinión. Mira, yo entiendo por lo que explicaba que hubo una emergencia, se cortaron unos cables y se generó ahí una dificultad de entregar energía y por esa razón se usaron estas reservas. Pero los años anteriores, yo por lo menos no he sabido que ha pasado alguna emergencia y se le sacaron a la laguna del Maule en pleno invierno 40 millones de metros cúbicos, 50 millones de metros cúbicos. Entonces, eso es lo que duele porque en pleno invierno sacar esa cantidad de agua es un mes de riego, de suplementar el caudal para poder tener la posibilidad de regar las plantaciones, las siembras que tienen los agricultores. Entonces, ese es un tema que duele al sector agrícola al cual uno representa. Y también entiendo lo siguiente, que por lo que entendí aquí, que el 24 de marzo se organiza la reserva hídrica para poder tener la claridad y la seguridad de la energía. Entonces, cuando en marzo se genera esta organización, en este caso el coordinador eléctrico sabe perfectamente en qué fecha va a abrir las compuertas de un embalse. Entonces, esos son los temas que uno le gustaría ver por qué estos embalses que son, que tienen deficiencia hoy día de agua, ¿por qué? Y que son para riego, ¿por qué tienen que estar dentro de esta reserva hídrica? ¿Por qué no usamos aquellos embalses donde no tenemos riegos asociados, que son exclusivamente generación? Esas son las cosas que nos gustaría saber porque, como digo, nosotros somos representantes de una región donde la agricultura es el principal pilar, entendiendo que la energía es muy importante para el desarrollo del país, pero para nosotros la agricultura, como digo, es fundamental, es sobrevivencia, es trabajo, es desarrollo también de nuestra zona. Por eso nos gustaría tener más conocimiento de esto y ver si existe la posibilidad de poder, como lo plantea el senador Coloma, de poder trabajar estas aguas de estos embalses que son mixtos solamente en tiempo de riego, porque además de eso, de todo esto, se está construyendo hoy día una central que no está terminada aún, que es la central Los Cóndores, que la verdad que la única opción, creemos nosotros, que tiene de generar, obviamente que es en el tiempo donde se pueda regar, o sea, tener el doble uso. Yo creo que es fundamental y yo creo que aquí el coordinador eléctrico nos puede ayudar muchísimo a poder organizar el consumo de estos embalses, de estas aguas, de estos embalses, en tiempo exclusivamente de riego. Eso, Presidenta. Senador Coloma. En la misma línea y
y le debemos. A mí me gustaría saber la opinión del coordinador eléctrico y del director de la DGA respecto de esta innovación en política pública. Yo sé que el coordinador, la pega es la electricidad, si no voy a cambiarlo de pega, digamos, porque es parte de su deber, digamos, pero también yo entiendo que el coordinador eléctrico tiene una lógica y lo conozco y tiene muy buena opinión de él, pero tiene también una visión país, digamos. Entonces no sé cuánto efecto económico es exactamente el generar con tiempo una política en donde el agua de embalses compartidos, dada la escasez hídrica que existe, que sigue existiendo, no se puede tener un uso compartido, porque yo vi, por lo menos los datos que vi, no era un cambio económico sustantivo, y creo que eso es decisivo. Y también la DGA, yo no sé cuál es la opinión, tiene un rol de cuidado del agua, digamos. Entonces, supongo que para efectos de toda la función que tiene el agua sería distinto si hubiera una capacidad de uso en los momentos que la agricultura lo necesita. Entonces, me gustaría ver la opinión de ellos respecto de esta eventual innovación. Yo voy a hacer una consulta para que después abramos el espacio de preguntas y podamos ir ordenando ya el término de esta reunión. Yo soy bastante ignorante, tengo que decirlo, en un tema bien complejo como es el tema de la generación digamos, de energía digamos, vinculada al agua. Pero por lo que logré comprender, mucho tiene que ver con la planificación, este tema energético, con la planificación del despacho de energía que hace el Coordinador Eléctrico Nacional. En ese entendido es que mi opinión, porque desde alguien que no es experto, solamente escuchando, podría ser un poco débil esta planificación, porque no es vinculante y se hace en el momento. Una pregunta para el coordinador, si está a favor de una aplicación o de una planificación, si es posible eso también, que no lo sé, un poquito más anticipada y que esta en cierta medida sea vinculante. Y eso podría contribuir a mejorar la gestión del recurso hídrico en el caso de las hidroeléctricas. Y por otro lado, podría ser bueno, que es una pregunta que le estoy haciendo a ustedes, revisar la regulación de la gestión mixta del recurso hídrico, que es un poco lo que está planteando el senador Coloma, particularmente con respecto a los embalses, para ver dónde se puede mejorar la eficiencia. Bueno, todos los sistemas en el mundo productivo son siempre perfectibles, siempre mejorables, y parte del proceso legislativo en esta comisión es poder mejorar justamente los procesos productivos a través también del aporte legislativo en temas en orden a situaciones que muchas veces un decreto administrativo no puede resolver. Pudiera ser que no es el caso, pero un poco ese es mi consulta, y con eso ya vamos a ir cerrando para ir tomando algunas decisiones respecto a si este tema lo vamos a continuar con los ministros en alguna reunión más técnica, pero agradecidos muchísimo de la disposición de todos ustedes. Así que no sé con quién queremos, partimos por el coordinador, ¿les parece, senadores? Coordinador, la palabra es suya. Muy bien, gracias, presidenta. Por su intermedio, en relación a las consultas que ha hecho el senador Coloma y el senador Castro, podemos indicar que, primero, la reserva hídrica que se conformó en la laguna del Maule se hizo sobre la base de los derechos de extracciones para generación que fueron informados por Enel, de acuerdo al protocolo que existe hoy día, el convenio de riego, que también fue citado por el señor Rodrigo Saavedra. Y por lo tanto, esa agua que conformó reserva hídrica en la laguna del Maule se hizo utilizando generación no económica, generación diésel, tal cual como establecía el decreto, generación no económica, para conformar esta reserva y poder usarla en situaciones de emergencia como la que describíamos el día 14 de julio. Y posteriormente el decreto flexibilizó la posibilidad de seguir usando esta reserva habida cuenta de las mejoras en las condiciones hidrológicas que habíamos establecido. Ahora, es importante señalar que la operación que realiza el coordinador eléctrico es sobre la base de las restricciones que están informadas, particularmente en este caso. Este protocolo, este convenio de riego es informado por Enel al coordinador eléctrico, y sobre la base de esa información se realiza el despacho de la unidad generadora,
y respetando, por supuesto, este protocolo que establece, como decía hace un rato el senador Castro, ¿no es cierto?, que en este colchón intermedio que se encuentra la laguna del Maule, dicho sea de paso, está en ese colchón desde el año 2011 aproximadamente, el 20% es derecho de generación y el 80% de riego. Eso es lo que puedo comentar, Presidenta. Presidente. Sí, senador Coloma. Pero ¿cuál es su opinión, coordinador? Perdón que sea, porque usted está haciendo un cuadro, está bien, es su función, pero pensemos, los países tienen que proyectarse hacia adelante, digamos, ¿ya? Y yo sé que usted lo está haciendo, pero ¿es razonable en un país que tiene escasez hídrica y que tiene ejercicio compartido del uso del agua, usarla en tiempos que no son útiles para la agricultura? Que ese para mí es el tema de fondo, eso es lo que nos está convocando, porque te aseguro que ese porcentaje, ese 80-20, es en un escenario óptimo, pero usted sabe que no se da nunca, digamos, porque hace mucho tiempo que no está llena la laguna, entonces al final es bastante más, esa proporción no es esa, al final no resulta siendo esa. Entonces a mí me hace todo el sentido del mundo generar políticas públicas para que esa agua, y por eso me interesa su opinión. Y si usted me dice que se cae el mundo, una respuesta, digamos, pero no creo que, honestamente no creo que sea. Lo que pasa es que yo creo que hay que remecer un poco la institucionalidad para entender que esos son los temas del futuro y que tenemos que hacernos cargo. Por eso le preguntaba más su opinión. Senador Castro. Presidenta, siguiendo la misma conversación del senador Coloma, decirle al coordinador que yo entiendo, en él informa según protocolo de sacar ese 20%. El problema es que ahí hay un error grande, porque ¿qué es lo que dice el convenio del año 47? Que se puede sacar de la porción intermedia ese 20% siempre y cuando esté asegurado el riego. Y resulta que llevamos muchos años, como lo dice del año 2011 por lo menos, que no tenemos asegurado el riego. Entonces ese 20% no debería haberse sacado nunca durante estos últimos 13 años, 14 años. Entonces, ese es el dolor y esas son las grandes peleas y luchas que tienen los agricultores con Enel, con la DOH, y la verdad que yo sé que aquí el coordinador, él tomó decisiones porque él asegura su generación, pero se asegura una generación con una agua que no le corresponde a Enel, y esas han sido las discusiones jurídicas y de las resoluciones judiciales que están hoy día, que están vigentes. Entonces, siguiendo lo que el senador Coloma dice, ¿cómo no es posible que en los tiempos que estamos viviendo no seamos capaces de llegar a un acuerdo y entender cómo podemos no perjudicar a un sector que para la región del Maule es tan importante, que es el pilar fundamental de la región, que es la agricultura? Entendiendo, y todos queremos que se pueda generar, y sabiendo aún que se va a colocar en marcha la central Los Cóndores, que si no tiene agua no puede funcionar. Entonces, los agricultores nunca se han opuesto a la construcción Los Cóndores, al contrario, les interesa que se construya, pero que no se les saque el agua en tiempo que no es tiempo de riego. Y ese es lo que queremos en cierta medida, ver cómo consensuamos todos estos intereses para poder respetar, como digo, la agricultura y queriendo que al país le vaya bien también de lo que significa generación. Eso, yo quiero plantear un tema, una propuesta, porque no tuve respuesta a esta posibilidad, digamos, de un modelo de planificación distinta, pero está bien, lo entiendo, son las normas que hay actualmente, y en ese contexto proponerle a esta comisión el que, estando presente en la Biblioteca del Senado, como siempre, nos revise legislación comparada respecto a cómo ha resuelto estos temas otros países que llevan muchísimos años desarrollando este tipo de actividades, y si hay maneras un poquito más eficientes, más coordinadas, que nos permita poder ver lo que ocurre en otros países. Así que si están de acuerdo, lo vamos a solicitar. Ya lo conversé con la persona encargada de biblioteca, don Paco González, y quizás teniendo ese informe, no sé si les parece, senadores, podamos seguir profundizando un poquito esto, pero con la presencia de los ministros, tanto de las públicas como de agricultura, habiéndoles enviado incluso estas presentaciones que hemos recibido, y también la legislación comparada, cosa que ellos traigan acá a este espacio de conversación y de diálogo
algunas propuestas en torno a poder mejorar esto que hoy día creemos que, como todo en esta vida, es perfectible, sobre todo en una condición de cambio climático y de más de 200 comunas todavía con decreto de escasez hídrica, porque este veranito en San Juan no es la realidad de lo que va a ocurrir y lamentablemente todos así lo sabemos. Entonces, no sé si hay más que aportar, porque queda un puntito de la tabla y sí, si hay alguno de ustedes que quiera cerrar con algún tema, despedirse, hacer algún comentario, abierto el micrófono. Presidenta. Perdone, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Solo comentar respecto a lo indicado por el senador Castro y el senador Coloma, que, bueno, primero, por supuesto que valoramos mucho la actividad agrícola, ¿no es cierto? Y hoy día el coordinador utiliza la información que está disponible, en este caso entregada por Enel, respecto del protocolo, este convenio de riego del Maule, que también, como dije hace un rato, fue comentado por el señor Rodrigo Saavedra, en el sentido que las extracciones para generación están, de acuerdo a lo informado por Enel, ajustadas a este convenio de riego. Y respecto a esta mirada hacia el futuro, es importante señalar que, por ejemplo, en la zona del Laja, donde había también un convenio de riego que tenía muchos años de vigencia, bueno, finalmente se estableció una mesa de trabajo donde hace algunos años ya se hizo un ajuste y se modificó el convenio del Laja con participación de todos los actores involucrados en esa zona. Yo creo que puede ser un buen ejemplo de una iniciativa que se podría realizar en la cuenca del Maule. Eso, Presidente. Muchas gracias. No sé si de los expositores hay alguien más que quiera cerrar antes de pasar a otro tema, que quiero quitarles unos minutos a los senadores para exponerles una solicitud de los agricultores de Valparaíso. ¿No? Entonces les damos las gracias y decirle, bueno, senador Coloma, para ir cerrando, y decirle que los vamos a volver a invitar cuando estén los ministros. ¿Ah? Es que yo me siento medio frustrado, Presidenta, porque si tenemos al coordinador, tenemos al director de la DGA, no sé, el silencio no me ayuda. ¿Ah? Sí, no me ayuda ante un tema de esta naturaleza. Lo más me pueden decir que estamos equivocados, que estamos en Júpiter, digamos, pero el silencio a mí no me... ¿Qué quiere que le diga? Presidenta, senador, ¿me permite? Sí, por supuesto. Sí. Quizá no para el cierre, sino que para continuar la conversación. Yo creo que el tema del cambio climático y lo que hemos visto en nuestras cuencas, en todo el territorio, habla justamente de que el cómo hemos ido administrando los recursos hídricos tiene que cambiar. Cuando el senador Coloma hablaba de una política diferente en términos hídricos, es algo que es necesario en todos los territorios. El cómo se administra el recurso agua ya no tiene que ser solo con la mirada sesgada de un solo uso dentro de las cuencas, sino que dentro de la armonía en la cual actúan todos los actores. Y esto es a lo que hoy día estamos llamados. Yo concuerdo súper bien con que es necesario tener una mirada diferente. Lo que señala el coordinador respecto de lo que se realizó en la cuenca del Laja en el año 2017 es un muy buen ejemplo que tiene que ser replicado. El convenio de la Laguna del Maule probablemente deba ser revisado, es una materia que tendríamos que verificar, ¿cierto?, qué corresponde ahí, senador Castro, pero necesariamente en toda la mirada del aprovechamiento del recurso agua, lo que hoy día también tenemos que propender es que justamente los actores de las cuencas logren comunicarse, logremos tener organizaciones de usuarios potentes, con fuerza, que puedan tomar decisiones y que efectivamente no se vean afectados los usos. No solamente la matriz energética en la que produce el PIB o el Producto Interno Bruto del país, también está la agricultura. Y por lo tanto aquí el llamado es que las actividades dentro de las cuencas tienen que ser capaces de coexistir. Y para eso la gente del Ministerio de Agricultura también, ¿cierto?, que está sumado en esta mesa, tenemos que proponer ideas diferentes de cómo hemos estado realizando la administración del recurso agua. Y eso es una mirada desde el ámbito público, también desde los legisladores y también desde los usuarios en terreno. Solamente... Sí, yo le agradezco sus palabras porque hay luz de esperanza. Y como le digo, reitero, para ir terminando, le vamos a dar la palabra al senador Castro y con eso cerramos el tema, es que vamos a pedir un informe de biblioteca
Paco está acá presente, se lo vamos a enviar a todos ustedes. Vamos a citar, como lo solicitó la senadora Sepúlveda, a los ministros nuevamente en algún minuto del avance del tiempo, que no va a ser muy tarde, y vamos a pedir a los ministros que podamos abrir este tema para ver desde lo que están haciendo otros países cómo podemos mejorar. Yo insisto en eso, y en ese sentido coincido plenamente con el director de la DGA. El contexto hoy día nos hace obligatoriamente ser más creativos, más eficientes y buscar espacios en donde podemos mejorar este uso del agua, que tiene un valor muy importante en términos de crisis alimentaria mundial, que tampoco se va a ir tan rápido, lamentablemente, ese escenario, y tenemos que ser capaces de usar bien el agua. Senador Castro, y con esto terminamos este tema. Yo quiero seguir con el dolor del senador Córdoba también, porque en el fondo sabemos lo que sucede en el Maule. Entonces, uno valora la voluntad que debe tener aquí Obras Públicas, la DGA, la DOH, el coordinador eléctrico, todos trabajando para ver cómo solucionamos un problema, que es asegurar esta agua para dos usos. Yo creo que ese es un tema que lo debemos seguir trabajando, Presidenta y estimados senadores, y también informar lo siguiente: en la zona del Laja es muy diferente a la zona del Maule, porque la zona del Laja, si bien es cierto, el embalse Laja es 5 veces más grande que la laguna del Maule, 5 veces más grande, y con una menor cantidad de hectáreas de riego. Por lo tanto, llegar a un acuerdo ahí es bastante más sencillo y más fácil que en la zona del Maule, que, como digo, el embalse del Maule es 5 veces más pequeño que el embalse Laja. Y por eso se generan todas estas dificultades. Pero yo me quedo con la sensación de que existe la voluntad de, llamemos las autoridades responsables, de poder mejorar la normativa, y obviamente nosotros toda la voluntad para legislar si es necesario, para que tengamos un buen uso de las aguas y un buen aprovechamiento de las aguas. Y hoy día regar y generar es compatible, y eso es lo que debemos buscar. Eso, Presidenta. Sí, yo comentarles que el senador Castro tiene un proyecto que está en recursos hídricos, que vamos a enviarles a ustedes también para que lo revisen, si es necesario presentarlo de nuevo, mejorarlo, no sé, y que pueda ser ese el paraguas que nos permita poder aportar también, porque aquí no se trata de hacer crítica. Nosotros justamente la propuesta aquí era conversar de un tema complejo, difícil, pero cómo somos capaces también en este Senado de poder colaborar para que esto se haga de la mejor forma posible. Así que vamos a seguir trabajando, los vamos a convocar cuando estén los ministros, y les vamos a enviar, por compromiso personal mío, a cada uno de ustedes a su correo este informe que preparará la Biblioteca del Senado, que tiene además vinculación con muchos países del mundo en torno a temas tan específicos como este. Así que les agradecemos muchísimo su presencia hoy día, que tengan una buena semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Muy bien, Pedro. Yo les pido un minuto a ustedes, porque llegó una solicitud que sé que a todos nos va a preocupar, de los productores, de floricultores de la región de Valparaíso. Ellos son aproximadamente 5.000 trabajadores, todos agricultura familiar campesina, en promedio 1 hectárea, entre 0,8 y 1. La mayoría de nosotros conocemos ese tipo de producción de invernadero y al aire libre, trabajando con bulbos principalmente y otras especies florales, que están con graves problemas por los temas de pesticidas, que hoy día están llegando con un etiquetado que no es el real, exigido por el SAC, lo que obliga a utilizar productos etiquetados para otros cultivos. O sea, están haciendo una cosa media que no es lo no lo quise decir, pero de alguna manera para poder sobrevivir frente a la situación que están viviendo. Y además algunos pesticidas están siendo prohibidos, lo que está bien. El tema es que no se ha entregado de parte del SAC cuáles son los alternativos que ellos pudieran ocupar. Y por otro lado, la exigencia para internación de esquejes están absolutamente sobredimensionadas a nivel internacional. En Chile ahora, con la nueva normativa que está pronta a implementarse, de cuarentenas y fumigaciones, lo que haría de alguna manera prácticamente imposible producir este tipo de flores en Chile. En ese contexto están pidiendo una reunión urgente, y también quiero informarle a los senadores que nos dice ahora el Ministerio de Agricultura que en 2 semanas más estaría ingresado el proyecto de riego. Por lo tanto, nos quedaría una comisión para poder ver este tema antes de partir con la discusión del proyecto de riego y la votación, porque estamos en votación. Entonces les sugiero yo poder invitar a estos floricultores para que vengan a exponer. Ellos tienen asesores expertos, que en el fondo es uno para muchos,
pues, chiquititos, y que venga el SAC y los expertos también a explicarlos qué soluciones están encontrando, porque de verdad, o sea, con la escasez hídrica que tienen en esta zona, con las inversiones que tienen, de verdad sería una catástrofe económica para una zona que hoy día depende absolutamente de este cultivo. Así que si ustedes están de acuerdo, después de la semana distrital vemos este tema y ya entramos al tema de riego. Senadora Sepúlveda. Presidente, yo además enviaría esta carta al SAC a ver si podemos tener alguna respuesta o en esta semana que nos queda alguna atención especial con los agricultores de la zona. ¿Les parece? Lo acordamos entonces, ambas cosas. Presidenta, y lo otro a lo mejor sería pedirle a la Comisión de Recursos Hídricos que nos envíe el proyecto de que presente alguna oportunidad con otros senadores para poder tener que el agua sea para dos usos. Y a lo mejor la podemos ver como Comisión de Agricultura, porque la Comisión de Recursos Hídricos ha avanzado muy poquito. O sea, yo creo que sería súper bueno, y no dos usos, Sí. varios usos. Sí. Podemos mejorarlo acá. Sí, varios usos, pero podríamos pedirlo en sala. Lo podemos pedir en sala y que se venga para acá y acá Independiente, Presidenta, que igual debemos seguir trabajando con las autoridades para ver. No, yo estoy de acuerdo, o sea, ambas cosas tienen pero yo le quiero agradecer ahora para cerrar al senador Coloma especialmente que tuvo este interés, porque de verdad yo también coincido que esta comisión, además de que ha estado funcionando bastante bien, nos estamos haciendo cargos de temas que son muy, muy importantes para el país, como el tema de las turberas, que de aquí se resolvió, gracias a Dios, algo que estaba muy conflictivo, y no me cabe duda que en esta mixta vamos a sacar algo bueno. Tiene que participar necesariamente agricultura en eso, y coincido, yo creo que no hubo nadie que no coincidiera ayer en la evaluación que tenemos, cómo seguimos haciendo esto, pero de buena manera. Y por otro lado, perdón, un segundo, terminamos la otra semana, estamos solicitando vuelta distrital, pase a fácil despacho el proyecto de avicultura, ya lo conversamos con el presidente, y en 2 semanas más le van a colocar urgencia, y en 2 semanas más tendríamos nuestro proyecto de riego, y mientras tanto vemos, como dice la senadora Sepúlveda, que se haga adelantarnos con la carta al SAC y no llegue sorpresivamente, sino que ellos traigan ojalá alguna solución, porque de verdad el tema es muy complejo. Así que... Hay otro tema también que recuerdo y hago memoria de que había un compromiso del director de la DGA de poder trabajar, y por eso quedó afuera la elección de las organizaciones de usuarios. Es un proyecto que quedó afuera del Código de Agua y había compromiso de trabajarlo para poder resolver y ordenar esa legislación también. Lo que sucede en este país es que cambian los directores, cambian los gobiernos, cambian los compromisos. Yo creo que es un tema que podemos perfectamente, cuando partamos en la discusión del proyecto de riego, porque es como bien vinculante, pedir, porque si es que hay un avance, si es que se hizo algo y si ese algo sirve como para que este gobierno lo retome, lo analice y lo veamos, porque efectivamente las asociaciones de canalistas tienen un rol muy, muy relevante en el cuidado del agua, y probablemente hay que mejorar la legislación que hoy día hay. Senadora Sepúlveda, perdón. Yo, Presidenta, le decía al senador Coloma, ¿no? Vamos a tener que revisar esto después del 4. Después del 4, yo creo que lo que tratamos hoy día como en la asociación de regantes, etcétera, va a ser una realidad absolutamente distinta después del 4. Totalmente de acuerdo, y en ese contexto, por eso yo les ofrezco que la semana, digamos, de legislativa, que va a ser una semana antes del plebiscito, veamos un tema muy técnico que dice relación con el etiquetado de estos pesticidas, de tal manera de no confundir ningún tipo de discusión antes de. ¿Ya? Muy bien. Sí, yo creo que si usted habla... No sé, yo voy a llamar a la directora. Sí, yo creo que esto se puede resolver quizá mucho más fácil de lo que porque hay que tener voluntad. Sí. Ustedes y yo sabemos que este tema es un tema de decreto, y de alguna manera, y si hay recursos que haya que colocar como para hacer alguna especie de investigación, se podrá ver con alguna universidad, pero definitivamente, y tiene que haber alguna solución, si no, no puede ser. Ya, estamos entonces, muchas gracias por todo, que sin más que tratar, se cierra la sesión. Recording stopped.